Hola, gracia y paz de Dios sea con cada uno de nosotros. En estos tiempos de pandemia complicados, ¿cómo podemos vencer las decepciones y las frustraciones? Eligiendo buena compañía. Vamos a verlo juntos. De aquí a algunas poquitas semanas vamos a estar cumpliendo un año de cuarentena. Evidentemente que se ha abierto bastante, no obstante, las cosas no han vuelto a la normalidad, por lo menos del último siglo que hemos vivido. Entonces, vamos a tratar juntos hoy, yo hablando y tú pensando y conversando juntos, cómo podemos vencer decepciones, cómo podemos eliminar frustraciones, eligiendo buenas compañías. Generalmente si vemos televisión, si escuchamos radio y sobre todo en las redes sociales. En las redes sociales vos sabés que hay cosas excelentes, algunas bien interesantes, buenas, otras con poco valor o sin sentido, algunas malas y otras pésimas. También hay cosas, verdades y mentiras en las redes sociales. Por eso tenemos que ver, pensar y determinar lo que es bueno para nosotros. Si vamos a los noticieros y demás, no solo ahora, sino en líneas generales, siempre la mejor noticia para ellos, como para un periódico, es la mala noticia, ¿verdad? Y fijémonos lo que vemos. Es parte de nuestras compañías. La televisión, la radio, YouTube, las redes sociales, ¿verdad? Y también las personas de nuestro contexto. En familia, en parentela, en trabajo, en la escuela, con los amigos y demás. No estoy hablando de dejar a alguien aparte. No estoy hablando ni mucho menos de ignorar o de no tener más relación, pero sí buscar las mejores, amar a todos y ayudarnos a nosotros mismos. Si todo depende, o bastante depende, de cómo nosotros damos una noticia. Generalmente las malas tienen mayor efecto. Si tú encontraras en la calle caminando, y ojalá que así pueda ser, 10.000 pesos, los que están viendo, escuchando de otro país, adapten el número y el valor y la moneda. Si tú encontraras 10.000 pesos, te pondrías contento, ves que no hay nadie, entonces nadie lo perdió, alguien lo perdió, pero no sabes quién, lo guardarías y le comentarías a varias personas, es posible. Ahora al revés, si tú perderías solo 500 pesos, sería una pena y espero que no te ocurra, mas las personas a las cuales tú le contarías serían muchas más, o estarías contando de una manera más firme y explícita. Qué lástima, ¿cómo perdí esos 500 pesos? Bueno, así son las noticias. A veces hay esposos que dicen, si mi esposa fuera más amable conmigo, más amable aún, nos relacionaríamos mejor. Tal vez alguna esposa, estoy hablando siempre en general, ¿no?
no es más amable con su esposo porque no recibe esa cantidad o ese promedio de amabilidad. Y entonces la reciprocidad no acontece. Hay esposas que también dicen lo mismo de sus esposos. Si mi esposo fuera. Bien, no estoy diciendo para cambiar ni de esposa ni de esposo, pero sí para relacionarnos mejor. Yo necesito hacerlo. Es posible que tú también. 2 ejemplos que vamos a ver hoy. El domingo próximo, muy posiblemente, continuamos con otros más. Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesús según Marcos, en el capítulo 5. Voy a relatar una parte y luego mi amigo Carlos va a colocar aquí un versículo. La hija de Jairo. Jairo, un principal de la iglesia, de la sinagoga, estaba con su hija muy enferma, se dio cuenta que nada podía hacer la medicina, ningún médico, cada vez estaba peor, entonces salió de su lugar, se fue a buscar a Jesús, sabía dónde estaba. Él dejó toda su estructura, porque era principal de la sinagoga, no era uno más. Era la máxima autoridad de la sinagoga del barrio, tal vez de la ciudad, pero cuando no encontró solución para su hija, fue a donde él entendía que había solución. Y entendió bien, e hizo bien. Entonces fue y Jesús venía con los discípulos desde la otra orilla, bajó, la multitud lo apretaba porque todos querían estar cerca de Jesús. Y entonces él llegó hasta el propio Jesús, entre los discípulos y demás, y le dijo: tengo a mi hija enferma, muy enferma, si tú vienes y pones las manos sobre ella, creo que sanará. Y él lo miró y viene un relato que no es lo que quiero comentar ahora, pero sí el versículo 35, que es este. El versículo 35 dice claramente: mientras él aún hablaba, vinieron desde la casa de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto. No incomodes más al maestro. Ellos lo tenían como un maestro a Jesús, porque lo habían visto, lo habían escuchado y lo tenían como uno más. No lo aceptaban como el Mesías. Pero cuando la situación aprieta, dijo: Él me puede ayudar, Dios me puede ayudar. Y entonces fue. Acá está el relacionamiento y el problema. ¿Quiénes eran? Las personas que vinieron a decirle a Jairo: tu hija ha muerto. ¿Por qué problema? Ellos hicieron bien, salieron desde la casa, fueron hasta la orilla del mar de Galilea, donde Jesús había llegado, donde la multitud estaba, para avisarle. El tema es que le dijeron: no incomodes más al maestro, ya está, murió, no hay vuelta atrás, nada se puede hacer. Él se comprometió, porque un máximo de una congregación, de una sinagoga importante, ir a buscar al maestro que hablaba distinto, que decía: yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el enviado, y que en ellos no lo aceptaban como Mesías. Él se jugó. Pero ¿quién no se juega por una hija, por un hijo, en una situación límite? El tema está en que las personas, amigas que habían quedado en la casa, vecinos, familiares, gente de la congregación tal vez, fueron y le dijeron: no va más, no incomodes más a este maestro. Entonces vamos a hablar de lo que tú y yo debemos hacer, elegir bien lo que vemos, lo que oímos
nuestras compañías. Insisto, y acá vamos a marcar las diferencias. Las buenas personas que fueron a decirle al papá que la hija había muerto, insisten diciéndole: vamos, no moleste más, déjalo, que vos tenés una hija muerta, tenés que hacer un funeral y tal vez mañana enterrarla. Vamos a casa. En el momento que eso ocurre, Jesús, tenés que leerlo un poquito más abajo del versículo 35, dice, Jesús lo mira porque daba la impresión que no lo estaba atendiendo. No fue inmediatamente. Dios hace las cosas como Él quiere, en el momento que Él desea. Siempre es en el momento perfecto de Dios. Y lo mira a los ojos y le dice: Jairo, no temas. Ahora, a un padre desesperado que deja todo lo que tenía, que se anima a ir a alguien que no era reconocido para ellos como debía ser, por su hija, y él le dice: no temas. Seguramente lo miró fijo a los ojos y no le dijo: no temas, punto. Le dijo: no temas, coma, solamente cree. Ahí está la diferencia, no en el punto, la diferencia está en la coma. No temas, algo más sigue. Mala influencia de la gente, que era buena gente. Perfecta decisión de lo que Dios, de lo que Jesús emitió para él. No temas, solamente cree. Entonces, tenemos que dejarnos influenciar por aquellas personas que saben más que nosotros, que son positivas. No permanentemente hay que ser positivo, realistas positivas, ¿verdad? Ayudarnos con ellos, leer los mejores libros, escuchar la mejor música, la que te guste a vos es la mejor música. Influenciarnos por lo mejor posible. Entonces, él le dice: no temas, y va para allá, después de hacer otro milagro. Cuando llega, las personas del barrio, parte de la familia seguramente, y sin duda buena parte de la congregación estaba allí, llorando, lamentándose, aún más porque es una nena. Y en esa época era muy nena, 12 años. Jesús llega a la casa que estaría llena de gente, mirando por las ventanas. El barrio se había aglomerado y él le dice: no tengan miedo a los vecinos. La nena no murió, duerme. Otra vez, positivismo de Dios. Y la gente no le cree. Seguramente se reían, está ahí en la Biblia, léelo. Se reían diciendo: pero ¿qué sabe? Piensa que nosotros no tenemos hijas, no hemos criado, no sabemos cuando una persona está muerta o está viva. Lamentablemente no sabían. Se reían. Entonces Jesús lo que hizo fue decirle a todos: por favor, salgan de casa. Solo que se quede la mamá, que se quede el papá, son los dueños de casa. La nena estaba acostada, muerta. ¿Estaba muerta? Yo dije muerta. ¿Vos también pensaste muerta? No,
Si Jesús acaba de decir, duerme, ¿cómo va a estar muerta? Y los discípulos siempre eran 12, pero él le dijo que queden 9 afuera y 3 entren, los 3 más íntimos. En otra oportunidad podemos charlar ese tema. ¿Por qué le dijo que se quedaran 5 personas? 3 discípulos, papá, mamá y Jesús 6, ¿no? Con la nena. ¿Por el tamaño de la casa? No creo. La gente se agolpaba en la puerta y en las ventanas, mirando a ver qué pasaba. Lo importante es que en las situaciones límites o difíciles, Dios se encuentra de manera positiva. A veces no como nosotros pensamos, como deseamos, y tal vez la mayoría de las veces no es así, ni en el momento. Pero Dios está allí. Tenés que saber elegir tus buenas compañías. Ahí, para concluir, Dios le dice, Talita, cume, ¿qué quiere decir? Nena, levántate. Y ella se levantó, todos se admiraron y le dijo a la madre, dale de comer. Porque seguramente hacía un día o más que no comía, necesitaba fuerza. Elegí los programas de TV que ves, la radio que escuchás, lo que ves en las redes sociales y tus compañías. El segundo ejemplo con respecto a vencer las decepciones y frustraciones, eligiendo lo mejor, está en el Evangelio de Jesús, según Marcos, en el capítulo 10, versículo 48. Allí dice, fíjate bien, todos, la gran mayoría, lo reprendían para que se callase, pero en ese mismo momento, Bartimeo gritaba más y más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Rápido contando la introducción de la historia. Ciego Bartimeo, otro de los evangelios dice que eran 2. Y es posible que uno dice 1 y otro 2, porque el más conocido, el más importante en el área y demás, era Bartimeo. El otro también era un ciego que le acompañaba. Este nombra solo a Bartimeo, que gritaba y gritaba, y cuando la gente grita, molesta. Ahora hay que ver por qué grita, para qué grita. Entonces Jesús pasaba junto con los discípulos y siempre la multitud estaba con él, porque él hablaba de manera diferente, porque él tenía autoridad en lo que decía, porque él convencía de pecado a la gente, porque él hablaba no solo de esta vida, sino de la vida eterna. Entonces la multitud iba, él era ciego, pero no era sordo. Es muy posible que él estaba como ciego pidiendo limosna en la puerta de la iglesia. Entonces se escuchaba que el Mesías iba a llegar. Y como él había hecho, Jesús, muchas maravillas, la gente empezaba a creer. Entonces gritaba porque él no podía ir con la multitud. Era ciego. Y en la época no había bastones blancos, ¿verdad? Entonces gritaba y gritaba. Y la gente decía, ¡shh, Bartimeo, pará, no grites más! Aparte, Jesús va a venir a verte a vos, especialmente a vos, y que sos un ciego, que estás ahí en el costado. Tiene gente más importante. Sí, tiene gente más importante. No, nadie es más importante para Dios que tú, que yo, que todo ser humano. Negro, amarillo, blanco, autóctono de algún lugar, inteligente, intelectual, semianalfabeto o sin saber leer y escribir, colocando dedos, que todavía debe haber en algunos lugares en lugar de firmar porque no saben, alto, bajo, rico, pobre. No hay, todos son iguales. Allí estaban las malas influencias, que era la gente que estaba
cerca de Bartimeo y le decía: no grites más, Él no va a venir a vos, Él no te va a dar atención a ti, Bartimeo. ¿Quién eres? Un razonamiento lógico de gran parte de la sociedad. Me va a atender a mí, pero no te va a atender a vos. ¿Quién eres tú? Y Bartimeo gritaba más y reconocía a Jesús como Mesías porque le decía: hijo de David. ¿Verdad? Analizá, pensá, ¿dónde están los buenos amigos de Bartimeo? En la cantidad de gente que le dice: no, Barti, lo llamo Barti porque Bartimeo es un poco largo, entonces con todo respeto. Barti, ¿dónde vas a estar? No grites más, no te va a hacer nada para vos. Vean la diferencia de los dos grupos. El grupo de Jairo, el que acabamos de contar, de la nena que dormía, le decía: ya no va a hacer nada, no puede hacer nada, ya pasó, ya murió. Este otro grupo le decía: Barti, no grites más, vos no podés ir hasta allá, tocarlo, zamarrearlo un poco, que él te vea y vos pedirle tu milagro. No lo va a hacer. ¿Sos uno más? No, Barti, sos uno menos. Toda la multitud es uno más, el que allí está, cada uno, pero vos sos uno menos. Lo que le decían tanto a Jairo como a Bartimeo era diferente, pero los dos grupos tenían la misma esencia negativa. Por eso, elige tus compañías, lo que vos ves y lo que vos escuchás. Porque Jesús, cuando le dijo a Jairo: no temas, solamente cree, yo voy a ir a tu casa. Y fue a tu casa, entró en la casa. Y Jesús puede entrar en tu casa también, y en tu matrimonio también, y en tu dificultad también, y en tu trabajo también, y en tu alma, para hacer los cambios que sean necesarios para bendecir tu vida. Él no precisa nada de mí ni de vos. Nosotros precisamos todo de Él. Y Barti siguió gritando, y siguió gritando. Y el creador del universo paró. Y si Él para, todo para. Y le dijo: vení. Y Barti, junto con el otro, vinieron. Y le preguntó: ¿qué querés que haga contigo? Mira qué pregunta, ¿no? Si Dios viene y te pregunta a vos: ¿qué querés que haga contigo? ¿Qué nosotros le pediríamos? Él podía haber dicho: necesito dinero, necesito un lugar mejor para pedir limosna, necesito necesito... No, necesito volver a ver. Le pidió lo que correspondía, nada más. Creyó, reconoció, solicitó, insistió y fue bendecido. ¿Quiénes eran las malas influencias de Barti? Toda la sociedad que estaba alrededor. ¿Quién era la buena influencia de Barti? El otro ciego que estaba con él. Entonces los dos creyeron. Escoge de la mejor manera a tus influencias. Hacé un breve análisis. Elegí tus compañías. Elegí lo que ves y cómo te comportás. Dios puede entrar y hacer todo de manera preciosa para vos. Fíjate a partir de hoy qué es lo que vas a hacer, cómo te vas a comportar y a quién le vas a creer. Que Dios ricamente bendiga tu vida y que cuando clames a Él, sin duda,
Él te va a responder. Puede ser por sí, puede ser por no, o puede responderte que esperes. Pero nunca Dios te va a dejar olvidado. No temas, solamente